Sobre historia, evolución y colección, propiedad e investigación, señora Amparo Bernal, filatelista, Club Filatélico de Medellín, Clufime, Antioquia. ¿Alguna vez has pensado cuál fue el origen del sobre? Es normal que no nos paremos a pensar acerca del origen de las cosas, que hoy en día son tan habituales en nuestro día a día que parecen que hayan estado ahí siempre, pero como todo, tiene un origen. Y un elemento tan cotidiano como el sobre no es una excepción. Los sobres tienen una curiosa historia acerca de su nacimiento y su evolución. Por ejemplo, ¿sabías que al principio habían sobres de arcilla? Hacia el año 2000 a.C. en Babilonia surgió una necesidad imperante. Debían idear un sistema que permitiera que los mensajes oficiales que se envían fueran inviolables hasta llegar a su destinatario. Por ello, inventaron unos sobres de arcilla. No tenían nada que ver con los sobres de papel de hoy en día. Eran piezas de arcilla, una especie de tinaja en las que introducían el mensaje, escrito sobre una tablilla de barro. Más tarde empezaron a probar con diferentes materiales para realizar sobres que pudieran tener más de un uso. Por ejemplo, realizaron envoltorios con tejidos fabricados a base de plantas secas y con pieles. Sobres babilonios. El empleo del sobre de papel vino tras la investigación del papel. Los chinos empezaron a desarrollar estos sobres para emplearlos en la corte imperial de la dinastía Song del Sur, con el fin de guardar dinero en ellos y obsequiarlos como regalo a los funcionarios del gobierno. A lo largo de los siglos, el sobre ha ido evolucionando. En la dinastía Qing, en 1644, empezaron a emplear sobres impresos en tonalidades rojas, tamaño bolsillo, en lo que escribían a pincel y tinta negra la dirección. Estos sobres iban engomados mediante una tira de papel. La historia de la carta es casi tan antigua como la historia de la escritura. Nacida esta para guardar registro de cosechas y raciones, para honrar la memoria de los muertos o implorar la protección de los dioses, al poco de formalizarse en una tablilla de arcilla o en un fragmento de papiro, ya sirvió para intercambiar órdenes, informaciones, experiencias y sentimientos. Con todo, fue en la Grecia helenística cuando la práctica epistolar empezó a formalizarse. Los romanos, a su vez, contribuyeron de manera decisiva por medio de autores como Horacio, Séneca y sobre todo Cicerón, en cuyas cartas familiares se mostraron los principios del género. Conocedores de la escritura como ninguna otra de las sociedades antiguas, fueron también los romanos quienes hicieron uso de la carta en una cotidianidad tan genuina como la que muestran la epístola de Termoutas a su madre, y especialmente las 600 tablillas de madera del campamento militar de Vindolanda, Britania, fechadas a finales del siglo I. Durante la Alta Edad Media, la escritura epistolar estuvo restringida a los ambientes eclesiásticos y nobiliarios, pero tampoco faltan testimonios de índole más cotidiano, como la epístola sobre pizarra de Faustino a Paulo, hallada en el Barrado, Cáceres, y fechada entre finales del siglo VI y principios del VII. Fue con los nuevos aires que recorrieron Europa a partir del siglo XI y con la mayor alfabetización de la tardía Edad Media, cuando comenzaron a ser más habituales e intensos los intercambios epistolares entre miembros de las aristocracias urbanas, la realeza, los humanistas o los grandes mercaderes, ya sean sus cartas profesionales o privadas. En este periodo se sentaron las bases de la civilización epistolar, que se fue construyendo entre los siglos XVI y XVIII, donde se inicia precisamente esta exposición.
Sobres chinos de papel. El sobre tal como lo conocemos en la actualidad, en realidad tiene un poco más de un siglo. En Europa, antes del sobre, las cartas se doblaban y encima del dorso se escribía la dirección y el destinatario. Pero un papelero francés en 1837, cansado de emplear sellos de cera para cerrar las cartas, ideó el borde engomado. Sobres europeos lacrados. Los sobres con los bordes engomados se popularizaron en Inglaterra a raíz del inicio del sistema de correo actual en 1840. Se cambiaron las tarifas y aumentó la práctica de escribir cartas, así como la utilización del sobre, y en 1854 se concedieron las primeras patentes para las máquinas de fabricación de sobres a Edwin Hill y Warren de la Rue. Los procesos de plegado, engomado e impresión se industrializaron en el siglo XX. Fue mejorándose tanto los procesos como los materiales, y el uso del sobre fue ampliando, llegando a un mundo de la publicidad y la venta. Hoy en día, aunque el uso del sobre haya disminuido debido a las nuevas tecnologías en comunicación, no ha caído en desuso. Existen multitud de sobres con distintos tipos de cierres, formatos y materiales preparados para ser usados en diversos ámbitos, que van desde el uso personal al uso comercial. Una buena manera de diferenciar nuestra comunicación es utilizar un buen envoltorio. Existen multitud de sobres con distintos tipos de cierres. Sobres con solapa recta, con cierre autoadhesivo, con cierre humectable, con cierre open system, solapa clásica, solapa Ebematic, solapa Constancia, solapa Ministro, solapa redondeada o solapa trapezoidal. ¿No ha vivido ese momento emocionante cuando llega el cartero y que le entregue la carta, el sobre que estaba esperando? Recordemos en la historia, en la parte amorosa, en la parte comercial, en la parte bancaria, muchas formas en que el ser humano se divertía al ver el cartero. Pagar un centavo o incluso una moneda de 10 centavos por un sello postal pareciera una ganga hoy, pero luego miramos el precio del abrigo de vestir de un hombre que se ofreció a la venta en un periódico en 1847 apenas $5. Así que se puede ver que en 1847 un centavo o una moneda de 10 centavos era mucho dinero. Los sellos y algunos sobres postales eran caros. En ese momento, en los Estados Unidos, la oficina de correos no podía depender de vehículos motorizados como aviones, tranvías o camiones. Enviar una carta simple puede llevar semanas y muchos pares de manos ayudando a que llegue a su destino. Las diligencias viajaban a través de escarpadas naves de campo o de podadoras que navegaban por mares agitados y a menudo peligrosos, que transportaban pasajeros, carga y correspondencia al azar. Fue el director de correos de Nueva York quien primero sugirió usar sellos al director general de correos. Originalmente fueron grabados en planchas de acero. El sobre tiene una evolución, tiene historia. Del sobre escrito al sobre. Mientras en francés se puede llamar o lo llama envelope con doble P, y su préstamo al inglés envelope con una sola P sugieren como envoltorio o cubierta lo que es hoy un sobre.
En español la palabra sobre es deudora y apócope del sobrescrito o texto que identifica al destinatario sobre el propio pliego cerrado de la carta. En portugués ha mantenido hasta hoy el término sobrescrito para referirse al sobre, aunque últimamente el lenguaje profesional viene prefiriendo el importado envelope. Sobre, tal como hoy lo conocemos, es un útil moderno, tiene ancestros más próximos y surge por la feliz coincidencia de varios elementos: correos organizados, sustitución económica del pergamino por el papel y predominio de la burguesía europea. Este cruce de elementos llevó naturalmente al sobre. Justo por la colección de sobres y estampillas es muy apasionante y los coleccionistas valoran tenerlos para compartir en sus reuniones sociales, clubes y algunas exposiciones. En esta oportunidad conoceremos algunos ejemplares de la colección de la señora Amparo Bernal. Este es un sobre de primer día de servicio con fecha de octubre 4 de 1963. Algunas imágenes para admirar, como el mototriciclo de correos aéreos, entrega inmediata, Ministerio de Comunicaciones, Correos de Colombia. La estampilla con un avión, la palabra expreso, de 50 centavos. Sobre de primer día de servicio. Carta bajo sobre, una cortesía francesa. Que la carta plegada, pliego, era corriente en la Edad Media europea, lo confirman numerosos testimonios gráficos, pero hay que esperar por testimonios escritos hasta el siglo XVII para que la sociedad europea vea la conveniencia de vestir la carta desnuda, la envoltura envelope de papel sobre lo que poner la dirección de la carta es una señal de respeto hacia el superior al que se escribe. Puede ser el primer testimonio escrito de la palabra envelope, de papel, como antecedente de lo que es hoy un sobre. Siendo la corte francesa entonces el referente de moda para las clases dirigentes europeas, no es de extrañar que el envelope francés cruzara el Canal de la Mancha, y al invento también le acompañó su nombre envelope, sobre en inglés. Este ejemplar es un sobre con papel de negocios. Es un sobre enviado el 17 de noviembre de 1932 desde Cartagena por Rojo Fabián y Restrepo Vázquez, agentes y comisionistas. Fue recibido en Medellín el 20 de noviembre de 1932 por Botero Soto y compañía, con una sobretasa aérea de estampillas de 1, 4, 20 y 30 centavos, con imágenes de paisajes y personalidades de la historia de Colombia. Sobres y sellos, imperativos de la Ilustración. Hay que imaginar la anarquía de los correos con cartas en toda clase de pliegos, con direcciones imprecisas, poblaciones sin nombres en las calles, para entender el afán racionalizador de la Asamblea Francesa en 1792, obligando a poner la dirección del destinatario para que un agente gubernativo no tuviera que abrir el pliego para conocer a quién se dirigía la carta. Yendo más allá, el 26 de febrero de 1820, la Asamblea Constituyente Francesa decidió racionalizar el territorio en departamentos y dar nombre a las calles de París y roturarlas, aunque hasta 1830 no empezó a distribuirse el correo a domicilio. En 1837
aparece una cubierta uniforme para el franqueo. Así apareció el sello más famoso de la historia, la reina Victoria, retratada con 18 años, que estuvo vigente en el Reino Unido durante los 60 que duró su reinado. Este es otro ejemplar de sobre con papeles de negocio. Es un sobre enviado el 8 de noviembre de 1923 desde Medellín por J. Arbeláez P., agente comisionista. Fue recibido en Barranquilla por Trasandina de Comisiones y Transporte, J. Londoño y compañía, con una sobretasa aérea con estampillas de 3 centavos, litografía nacional, imagen del escudo de Colombia y otros de 30 centavos de escacta, con imagen de un avión en las montañas y ríos. El primer sobre franqueado. Por aquella época, el cobro del correo en función del número de pliegos estaba siendo una barrera mental para la invención del sobre como cubierta de la carta. Y fue la comprobación de que el trasiego de la correspondencia se encarecía más por la anarquía de los pliegos que por su número, lo que llevó a la idea de que una cubierta uniforme, con espacio para la dirección y franqueo, facilitara el servicio de correo. Así se llegó en Inglaterra al sobre. El señor W. Mulrady, miembro de la Royal Academy, ganó en 1840 un concurso oficial de ideas para una cubierta estándar de franqueo pagado. Fracasó por su estética cortesana, pero abrió un camino de libertad que ha durado hasta hoy. En 1848, en Francia, se imponía por decreto la obligación de pagar o pegar sellos en los sobres en el ángulo superior derecho de los objetos franqueados. Sellos obligados, pero sobres libres. Mientras, no por casualidad, en 1843, un tal Pierson, en Fulton Street, Nueva York, estaba ingeniando cómo cortar el papel con un troquel de acero para, una vez plegado y engomado, producir sobres de forma industrial. Antes impensable con procedimientos manufactureros. Todo ese siglo XIX vio surgir en Europa y Estados Unidos ingenios creadores de procedimientos mecánicos de fabricación para pasar de las manualidades a procesos mecanizados, aplicando soluciones de la industria gráfica a un producto más complejo que un simple pliego. Ese mundo, el de la manufactura de sobre, lo describió entonces con precisión Carlos Marx en El Capital, 1868. Procesos que estuvieron vigentes hasta el siglo entrando al siglo XX. Es todo lo imaginable. Resulta lesionador desde el punto de vista histórico comprobar que a mediados del siglo XX el mundo del sobre era lo más parecido a lo que Carlos Marx describió 100 años antes. Una industria estrictamente manufacturera. Pero mediado el siglo se acumulan innovaciones, no solo técnicas en el proceso de plegado, impresión y engomado, sino también en la provisión de materias primas, una amplísima gama de papeles y otros materiales, y sobre todo en los modos de pensar, usos del sobre como soporte publicitario y de venta que se traduce en máxima complejidad en la concepción y fabricación de sobre. Esto todavía está a la vista. En esta oportunidad miremos un sobre de negocio enviado el año 1948 por Juan Francisco Jaramillo, distribuidor de la empresa Oldsmobile en Medellín, a el señor Vicente Alberto Restrepo en Bagley Flint, Michigan, pasando por Barranquilla,
Un sobre con dos estampillas de 5 centavos, imagen de la bahía de Santa Marta, y una estampilla de 5 centavos con la imagen de Café Suave de Colombia. En la parte posterior del sobre encontramos una estampilla de respaldo sobre taza por la construcción Palacio de Comunicaciones American Banknote Company. También una propaganda de la calidad del sobre donde anuncian que es el más elegante, el que más dura. Observemos este sobre publicitario, enviado 29 días después que el hombre llegó a la luna, que fue en septiembre 9 de 1969. Correspondencia de El Almacén Carú, Medellín. Fue un sobre enviado desde Washington a Carlos Uribe Restrepo en Medellín, con dos estampillas de 10 centavos de dólares. Estados Unidos, de primer día de emisión. La astrofilatelia, la astronomía, los cohetes, la exploración espacial sirvieron de motivo a un conjunto de sellos que los coleccionistas bautizaron astrofilatelia. Previsiblemente, en esas emisiones, las dedicadas al alunizaje ocupan un lugar destacado. Arrancan con el sello de 10 centavos de dólar, emitido el mismo 1969 en Estados Unidos, conocido como First Man in the Moon, que muestran a un astronauta bajando de la escalerilla del Eagle. Los sobres que más circulaban en aquella época eran los sobres que se enviaban personas naturales, donde hay que admirar la calidad de la caligrafía, bella, hermosa, y también estampillas que ahora mismo representan historia. Hicimos este sobre publicitario de coleccionista filatélico, la Casa Filatélica, que fue establecida desde 1900. Es un sobre enviado de Bogotá el 20 de junio de 1951 a Medellín. Observamos varias estampillas en este sobre. Una de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, 30 centavos. En la parte posterior lleva una propaganda de la Casa Filatélica de Augusto Dufo, anunciando las compras y ventas de toda clase de estampilla para la colección, también de rarezas colombianas. El presente es un sobre enviado en mayo 10 de 1948 desde Bogotá a Gabriel Trujillo, Facultad de Minas en Medellín, con 5 estampillas, estas de 1 centavo con el Palacio de Comunicaciones, otra de 5 centavos Plaza de Bolívar, Catedral Metropolitana. Tenemos una de 10 centavos con el Capitolio Nacional, una de 15 centavos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y un mini sheet de 50 centavos con medidas de 9 centímetros por 9 centímetros. Este mini sheet fue para reconocer la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. Esta fue probablemente el más importante acontecimiento de la historia de las relaciones de los estados del hemisferio occidental. En el espacio de 34 días, algunos de ellos transcurridos en un ambiente dramático entre las ruinas de Bogotá, incendiada y en medio de los destrozos físicos y morales que causó la asoladora revuelta de 24 horas llamada el Bogotazo
el 9 de abril de 1948. Las arduas tareas que se habían encomendado a sí mismos los gobiernos americanos de 10 años a esta parte tuvieron una culminación en casi todos los casos afortunada y decisiva. Colombia emitió 2 minisheets. El que se expide para el correo de superficie tiene un mapa de América del Norte y Central y el escudo de armas de la ciudad de Bogotá, que tiene un águila coronada en el centro con el borde de flores de pomagranita. Sobres de primer día conmemorativos a la visita de su santidad Pablo VI a Colombia. Es un sobre con documentos filatélicos históricos de la Ciudad del Vaticano, pontificado de Pablo VI. Pablo VI, a la fecha con 70 años, visitó a Colombia del 22 al 24 de agosto de 1968. Estampilla de Italia, República Francesco Baraca, de 25. Sobre en conmemoración vuelo de su santidad Pablo VI a Bogotá. Avianca fue la escogida para realizar los vuelos de ida y regreso a Roma. Servicio especial de Avianca, vuelo papal. Jet Boeing 707. Roma-Bogotá, 22 de agosto de 1968. Tiene 3 estampillas del Post Vaticano, 25, 55 y 220. Imágenes del Papa, una custodia, el mapa de Sudamérica. Es un sobre marcado con el nombre del señor Jairo Londoño T. en Bogotá.
Recordemos el Banco de Colombia, establecido en 1875. Tenemos unos sobres enviados entre sucursales del Banco de Bucaramanga a la ciudad de Medellín por medio del correo aéreo Libertador Taca. Fue enviado el 17 de diciembre de 1946 con dos estampillas, una de 1 centavo, otra de 5 centavos, imágenes del Palacio de Comunicaciones y el Observatorio Astronómico Nacional, respectivamente. Recordemos a la Compañía Colombiana de Tabaco en este sobre con su logotipo. Tiene una nota en rojo con la palabra personal. Fue enviado desde Barranquilla a Medellín el 21 de julio de 1924. 66 centavos y medio en 5 estampillas, una de ellas de medio centavo con el sello de anulado. Hagamos historia con este sobre conmemorativo a la inauguración de Acerías Paz del Río. Correos de Colombia emitió sobres y estampillas de varios valores, en esta una de 5 y otra de 20 centavos. El 13 de octubre de 1954, el Alto Horno de Paz del Río produjo la primera colada de arrabios. Así se puso en marcha la empresa que le cambió la vocación económica a las provincias de Sogamuci, Tundama y Valderrama, y propició el desarrollo de Sogamoso y Duitama. Sobre de primer día conmemorativo a los 7º Juegos Atléticos Nacionales, Cali, julio 17 a agosto 3 de 1954. 4 estampillas de 5, 10, 15 y 20 centavos. Los Juegos Deportivos Nacionales de Colombia son un evento multideportivo que se le denomina como el máximo evento deportivo del país. Los Juegos se realizan en categoría abierta cada 4 años desde 1928. Sobre conmemorativo, primer día de servicio con motivo del 7º Congreso de la UPAE Bogotá, octubre de 1955. Club Filatélico de Bogotá, 4 estampillas del 7º Congreso de la Unión Postal de la América y España, Bogotá, 1955. Estampillas de 2 centavos con la imagen de Atahualpa, Tisquesusa, Montezuma. Una de 5 centavos, imagen de Isabel y Fernando. Una de 1 peso, imagen de Artigas, Solano López, Murillo. Una de 2 pesos, imagen de Abdón Calderón, Barón Río de Branco, José de la Mar. Un último ejemplar para disfrutar de esta colección de la señora Amparo Bernal, apreciada filatelista del Club Filatélico de Medellín, Clufime. Es el sobre conmemorativo a la fundación de la Flota Mercante Gran Colombiana, primer día de servicio. Fundada el 8 de junio de 1946
en la Quinta de Bolívar en Bogotá. Tiene estampillas de 15, 20, 25 y 50 centavos, alusivas a la flota mercante gran colombiana. Sello del 12 de abril de 1955.